Gente, MMOs. It's the start of a new year, so as 2024. usual, here's my obligatory upcoming MMOs video where I talk about all the games that could release in 2024, but realistically will be perpetually Lazy pezón. pushed back until all the hype for the game has been bled dry. Este es un Whilst cachondo. 2023 O sea, was a Necro, decent bienvenido. year for new MMORPG announcements, Este tío es un cachondo. we didn't Pone 2024 and beyond y mete ahí todo lo que sale la polla. Mete el Crimson Desert. Pero vamos a ver, tonto, si el Crimson Desert no va a salir. exactly have a whole lot Que no es of un MMO, quiero releases. decir. Surely 2024 will be Hostia, better, este es un right? juegazo que lo Keep flipas. in mind some of the games mentioned Veo que Lazy Peon opina lo mismo, gente. right? Keep in mind some of the games mentioned Bueno, in this cositas. video will never actually come out, and the ones that do will likely disappoint you. So keep your expectations low and your hopes high as we TL, go qué through pereza, the en serio. list. Todavía sigue As pensando la per gente que va a ser usual, the la list polla is el TL. organised in order of Algunos the MMOs streamers, that I'm the que no most quiero decir, optimistic about to the ones I'm least optimistic Siguen dando la vara con el puto about. TL, va a But ser first, una today's puta sponsor, mierda. Marvel Strike ¡No! Force. ¡Sponsor no! Venga, empezamos. Pax Day. World inspired by medieval Subtitulado, legends. Embracing a cloud-native MMO concept, the game allows players to seamlessly play on any screen or device. A ver, In este terms of juego va a ser gameplay, también the thing that rollo, sticks pues out eso, for me un the most mundo, with PAX Day is its construyes cosas, no sé qué, no sé player-created cuánto y tal y settlements. cual. The building in this Ya ha game salido looks la beta, absolutely yo lo probé, insane and la- is likely bueno, to la be beta, best la in alfa. genre in this aspect. Y bueno, PAX Day basically se ve seems de la like it'll hostia el be juego, a eso sí, es medieval precioso. EVE Online, with a big focus on resource Pero vamos, gathering, esto va a ser pues, crafting, otro rollo como el Dune, exploration, vaya. and a mix of both PvP and PvE. Otro con The Anastyles. recent alpha demonstrated promising progress. Unfortunately, I didn't get invited to the playtest, hence why I didn't cover it on my channel when every other content creator did. Yo Early jugué access for PAX Day is a la beta, esta, la alfa que sacaron, gente, y es prometedor, ¿eh? Capa, Gráficamente capa. es muy prometedor, lo digo en serio. Y las construcciones se ven de la hostia, está guapísimo. Pero está verdísimo, está muy, muy, muy verde. A esto le quedan por lo menos, yo os diría que por lo menos 3 o 4 años de trabajo más, 100%, ¿eh? A no ser que tengan mucho adelantado y no nos lo hayan dicho. Pero lo que sacaron de la alfa era simplemente para ver el sistema de construcción y el mundo un poco gráficamente como era. Ya está. confirmed A for ver, spring yo os digo que los 3 años no with se los no quita nadie a dates este for the juego. full release yet. The Riot MMO. Esto está más muerto. El rayo de MMO, Contrary to dice. what the click El rayo de MMO, gente. Esto está, bueno, esto huele a muerto. Huele más muerto que mi abuela esto. A ver, no dudo que lo vayan a sacar. Pero esto está muy mal ahora mismo. El MMO de rayos no sabe ni lo que van a hacer, ni quién coño lo va a hacer, ni nada de nada. Llevan un año de preproducción. No, de preproducción, no, de producción, supuestamente. Y se ha ido todo el mundo. Han cambiado de planes al parecer. O sea, han tenido que salir un comunicado diciendo que no nos preocupemos, que se vaya gente normal. Pero si se va gente normal, ¿por qué sacáis un comunicado diciéndonos que no nos preocupemos? O sea, quiero decir, nadie saca un comunicado diciendo, uy, se ha ido este. Claro, ya sabemos que la gente se va y viene. El problema es que a vosotros os está yendo hasta el becario. Se os está yendo ya. Entonces, es muy raro todo lo que está pasando. Muy raro, muy raro. No huele bien. Los últimos rumores, gente, de este juego son... Y estos son rumores un poco cogidos con pinza. Yo os lo cuento, ¿vale? Lo que se oye por ahí. Puede ser verdad, puede ser mentira. Los últimos rumores de supuestamente gente que se ha ido es que quieren hacer no un MMO al final, sino algo así como un Genshin Impact con los personajes del LoL. Yo qué queréis que os diga. Yo en este proyecto confío -3. Porque viendo todo lo que está pasando... clickbait titles flooding YouTube would have you believe we still have almost no No, gente, hacerlo gacha y estilo Genshin Impact con el lore del LoL y personajes del LoL no es una mala idea. De hecho, tened en cuenta una cosa. A ver. ¿Quién conocéis que juega gachas y al LoL? Ese tío paga solo la fiesta. No es una mala idea. Es que ya tienen financiación para el juego entero.
no information available Pues eso. about the upcoming Mala idea Riot no es. MMO. Otra The cosa main que es un buen reason juego. there's so much hype behind this game is due to Riot Games' amazing track record of having every game they've released turn out to be very successful, as well as appeal to ¿Vosotros creéis que si convierten este juego en un gacha en el que te tienes que sacar el Yasuo C6 y vas por Runeterra matando bichos y no sé qué, del lore del LoL, va a ser malo? Yo creo que es mejor que hacer un MMO. Fíjate lo que te digo. Fíjate lo que te digo. Fíjate lo que te digo. Porque un MMO, esta gente yo te digo que no sabe hacer. O sea, pueden saberlo, pero es que no saben lo que están haciendo, gente. Yo creo que incluso la gente le molaría. No, es que no me parece hasta mala idea, que hagan eso, Tú imagínate, te sacan esta semana Ari, la semana que viene Yasuo. Dentro de 2 o 3 parches te meten el banner de Lux y 500 skins. No sé qué. Y la gente se va sacando personajes y no sé cuánto. Igual hasta pueden meter PvP y darle una vuelta de tuerca. Y van metiendo bosses y que a lo mejor la facción enemiga sea... yo que sé, el vacío, o sea, los gilipollas estos, ¿cómo se llaman? Los de Darius. Yo qué coño sé. Yo creo que pueden hacer cosas guapas, pero que claro, que el gacha ya sabemos el problema que tiene, que es free to play, ¿sabes? Pero no sé, los noxianos, sí, Noxus. No sé, es los rumores que hay, no hay nada confirmado, Había gente diciendo eso, yo no sé si creerlo. Pero es que no me parece raro, es que me parece creíble. to a broad audience. With their resources and knack for making high-quality, polished games, I think it's fair to say that Pero the prometieron Riot un MMO MMO. has the Yo creo que sería un potential to be one bajón of the biggest enorme MMORPGs que al final fuese un since puto World of gacha de Warcraft, mierda, ¿sabes? possibly setting new standards for what it means to be an MMORPG Pero in vamos, this day ya and digo yo que age, tiene muy mala where pinta the esto. genre is mostly filled by nostalgic and franchised players. The only news we had this year was that Ghostcrawler, the executive producer of the game, left the company earlier in the year because of personal matters and started a new MMORPG studio, which brings us on to the next game. After leaving Riot Games, Ghostcrawler created fantastic... Vale, os explico, por si no habéis leído. Ghostcrawler dejó Riot, que estaba haciendo el MMO de Riot, dijo que se había muerto su padre, que quería pasar tiempo con la familia, y después de dejar la compañía, irse a Estados Unidos o donde coño viva, porque se había muerto su padre, quería pasar tiempo con la familia y por eso dejaba el juego, montó una empresa nueva al mes siguiente. Y dijo, señores, estoy haciendo un MMO. Y esto, si ahora pensáis en lo que os acabo de decir antes, de que están haciendo ahora un puto gacha, que lo quieren convertir como en un gacha y en un Genshin Impact del LoL, a lo mejor cuadra un poco con que este señor se haya ido del proyecto, gente. Se haya pirado y haya puesto esto. Y haya dicho, voy a hacer un MMO yo. Porque se ha llevado a casi todo el mundo de los que sabían MMO, que estaban en Riot, que los fichó él, se los ha llevado con él. Aquí, a Fantastic Pixel Castle, que es su nueva empresa, y va a hacer un MMO. ¿Yo qué queréis que os diga? Pixel Castle Studio and started the development of a game with the code name Ghost, after receiving a sizable investment from NetEase. The game is still in the... Y les ha metido una inversión NetEase, eso no lo sabía yo. Seguramente lo sabía, pero no me acordaba. NetEase, gente, son los de China. Los de Diablo Immortal. NetEase, gente. Son los que hacen juegos para móviles. La puta hostia de grandes y ganan una pasta haciendo estas mierdas. Estos tenían con Blizzard el Diablo Immortal, gente. Son los que... Esta era la empresa que gestionaba Blizzard en China, ¿no, gente? Con la que luego partieron aguas, ¿no? Creo que fueron estos. Sí. the very early stages of development, but according to Ghostcrawler, they want to bring back central pillars of the MMO experience, such as playing with friends que este MMO entonces podríamos decir que va a salir en China. Cuidado con eso, building a community, as MMOs have moved too far towards este ya en China sale, del tiri. One of the peculiarities of Ghost will be its shards system. Ten en cuenta que el mercado de China para la gente es la puta polla. Pero ¿cuál es el problema del mercado de China? Que no cualquiera puede entrar. Para tú sacar un juego en China, tienes que ir de la mano de una empresa china, una movida así, es una historia que te cagas. Entonces, claro, estos ya, si tienen parte de la empresa de Ghostcrawler, este MMO sale en China, gente.
called Blue Sí, con el Shards, puto gobierno y which todo, will es una have a movida. similar experience to games such as V Rising, and public Red Shards, which will have a more traditional MMORPG experience. Work on Ghost has just started, but Ghostcrawler mentioned in an interview with Canon that the development of the game is moving really fast, and that he doesn't want to be working on the game 10 years from now. Dice que avanza I'll muy be real rápido el with you, I proyecto y don't tal y think cual. we'll see this game before 2028, but at least we know where to put No lo all of our veremos hasta hope if Ashes 2028. of Creation and the Verlo, Riot MMO no jugarlo, crash and verlo. burn. Tócate los Chrono cojones. Odyssey is a Korean open world MMORPG. A este le tengo yo ciertas esperanzas, pero con pinzas. Ya sabéis que yo no me suelo fiar de esta gente. ¿Por qué le tengo esperanzas? Vale, esto por mi parte es un poco de copium, ¿vale? No, lo admito. O sea, todos vivimos un poquito del copium, ¿vale? Pues mi copium es este. Este es mi copium. ¿Por qué es mi copium este, gente? ¿Por qué quiero creer? Porque es el único que tiene un sistema de combate parecido al Black Desert, o que intenta imponer ese combate de acción estilo Black Desert, que yo creo que es el mejor para un MMO ahora mismo desde mi punto de vista. Hay gente que le sigue gustando. Estuve a FK porque me fractur la mano. Ya ando de vuelta TKM cabezón. Te doy una hostia, Raid, la última que te fracturas algo y te vas de aquí. Gente, es mi copium, pero por jugabilidad. Porque creo que puede ser la hostia este juego, y gráficamente se ve de la hostia. Se ve del copón bendito. Huele a BDO. Este huele a BDO, sí. Este huele a BDO totalmente. This game looks absolutely stunning, and the Es increíble cómo se ve. trailer is quite promising. Pero habrá que ver que luego It esto se includes cumpla. classic fantasy RPG classes such as Ya Archer, quite el Warrior, puto Berserker, Prime and Pocho Mage, ese. but it also Besos introduces Bien hecho, guns, grande. hammers, and, as the game's name implies, various time-bending abilities. Chrono Odyssey kind of gives me BDO vibes with its graphics, epic-looking combat. Mira, este también dice giant que le monsters, parece como but BDO. beyond that, the details are Es que scarce. podríamos The most decir que esta es optimistic la continuación expectation would be a espiritual de release in BDO, late ¿vale? 2024, but Así que a ver qué tal, realistically, gente. probably 2025. Lo que pasa que lo que sí que espero que haga este juego es que sea como BDO en su sistema de juego gráficos inmundo y su sandbox. Pero por favor que no sea como el BDO en monetización. Es horrible. O sea, no quiero otro BDO en monetización. Es que me dan ganas de morirme con la monetización del BDO, tío. Qué puto asco da. And beyond. Throne and Liberty recently released in Korea in December 2023. Next. Path of Exile 2. Not really an MMORPG, but I know all my MMO Bueno, lo friends mete will aquí. be playing this game as soon as it comes out. Path of Exile 2 is a free-to-play Pero bueno, sí. next-gen ARPG that promises PoE to 2 tiene una outdo its pinta. very successful prequel, as well as offer Gente, a el much Throne and more Liberty es una puta mierda. Ya os daréis cuenta cuando salga, no os preocupéis, yo lo he jugado, ¿vale? No lo vamos a ver. Es que es tontería. Es que va a ser una mierda. Es que se va a pegar una hostia del puto horror. O sea, es que no va a durar ni un mes. Ya veréis. in-depth gameplay De hecho, en Corea no experience dura to una puta competitor mierda. Diablo 4, which Lo juegan released in 4 tontos. 2023. Earlier in the year, Grinding Gear Games released a new gameplay trailer for PoE 2 and an announcement for the first closed beta, which begins June 7th, 2024. ¿Lo ha jugado o se juega solo? Even Lo ha jugado, though lo ha this jugado. isn't an MMO, definitely keep an eye out for this one. As Hasta I'm nivel sure máximo. you'll Y like es una puta castaña. it. Arcade 2 is Aburrido not the y name malo. for the next fresh start Ojo con server. este, ¿eh? El Y el nuevo RH2. MMO of de Arcade, ArenaNet, but the los del sequel Guild itself Wars to the 2. acclaimed yet controversial El nuevo MMO de ArenaNet de Guild Wars 2. Arcade 2 No takes se a sabe bold nada, ¿no? new De ese. direction from its predecessor by moving away from large-scale faction-based PvP. This Este. shift apparently reflects the Este tiene un Western market's problema. preference for Y es que el action-packed trailer que se ha single-player mostrado hasta ahora console tiene games. muchísimo. The primary focus for ¿Cómo progression decirlo? in Arcade 2 will now be on single-player content. Esto es más while still trying to maintain engine the preparado core que otra elements cosa, Arcade was ¿sabes? known for, such as No trading es, and esto no es speed gameplay combat. real. Estoy Kakao seguro, Games is 100%. apparently looking at Está muy Gamescom scripteado todo. 2024 for a gameplay reveal of Arcade 2. So Entonces I think we can assume no sé, a no confío en 2025 ese tipo de release for cosas. this one. Regardless, this is another Unreal Engine 5 MMO that I'll personally be very excited in trying out. Perfect New World is a game made in Unity that was announced out of the blue 9 Este lo months jugué. ago, Me and dieron una seems to beta y be lo estuve pretty far probando. ahead in its No development me cycle. gustó mucho, la Judging verdad. from the trailers Al and principio various parecía que beta estaba muy guapo footage, tal, pero luego lo Perfect juegas New y World dices, has a madre mía, tú. hybrid combat system with animation lock, Un poquito pocho, features la verdad. 4 different gender-locked classes, and has Y a mira que me mix of parecía guapo al PvP principio, and pero luego PvE dije, "Buf". content. The general feedback I saw from this game's playable tests were somewhat mixed, but the game does look really nice visually, and it's still in No development. gustó mucho la so beta, there's a la time to gente cuando improve. salió. I'd La expect gente que lo the probó full no le release dio for this muy. one sometime in 2024. No sé. Core Punk is quite a unique Hostia, MMORPG. este juego, gente, que mucha gente tenía muchas ganas de él. Y como que ha desaparecido un poco el radar, ¿eh? También que se está retrasando muchísimo. Es cierto que
que esta gente es de Ucrania y claro, han tenido muchos problemas por el tema de la guerra y tal. Y todas las betas y todo lo que iban a sacar ya ha llegado tarde. Luego una beta cerrada que conseguí probar y demás. Pero tiene una progresión hiper mega lenta, gente. Es muy lento el juego. Tiene niebla de guerra. Es muy parecido al LOL, ¿vale? Y no me encajo mucho, ¿eh? O sea, ojalá mejore porque o sea, tiene buenas ideas y mola. Mirad, ¿alguno de vosotros ha jugado a Wild Star? Que era un juego que tenía muy buenas ideas y que era muy pintón y tal, y todo el mundo parecía que molaba, pero luego se pegó una hostia. Pues es un poco parecido ese sentimiento que tengo con él, ¿sabes? Es en plan, vale, creo que el Core Pan mola, pero creo que le va a pasar como a Wild Star, que no va a llegar a molar tanto como para que realmente mantenga al jugador con ganas, ¿sabes? La progresión lenta y demás, no sé si ahora mismo puedes sacar un juego con progresión lenta. No lo sé. No sé si está preparado el mundo para eso. Porque ahora mismo los jugadores juegan de otra manera, gente. A mí me mola, porque yo vengo de esa escuela, pero no sé si... Es que no lo sé, ¿eh? Creo que de hecho se pegaría una hostia, ¿eh? No lo sé. Luego ves que abren un server nuevo del World of Warcraft Classic, no sé qué, y se va todo el mundo para allá. Pero también es verdad que todo el mundo que va al mes deja de jugar. Y solo se quedan los de nicho que les gusta mucho el WoW. Entonces, no sé, gente. As it tries to bridge the gap between MOBA and MMO with top-down gameplay and fog of war, which serves as a way to incentivize exploration Pero malo no in es the el juego, open world. Besides the MOBA-like combat system, you still have your classic MMORPG systems like gathering, crafting quests, randomly generated dungeons and yo raids. tuve The game sabores had a beta test agridulces. fairly recently. Algunas cosas me gustaron, otras no. Unfortunately, I didn't have time to O sea, play el it. juego es difícil de cojones, ¿eh? Te meten unas hostias, gente, cualquier bicho además, ¿eh? Es muy complicado, ¿eh? El juego es dificilillo. Tienes que ir bien equipado, tienes que currártelo bien. A mí eso me encanta. A mí eso me gusta mucho. Pero lo que quiero decir es, no sé si a todo el mundo le va a gustar eso. But next beta test, I'll jump in and make a first impressions video. So far, ¿Cuándo sale la Core próxima Punk beta de este? A ver si os la puedo enseñar. Y la beta también. Porque es que no me quedé con la copla. A ver si consigo una. Es que a mí me la dejaron, la beta en abril. Cuando vuelva a salir una beta, lo intento enseñároslo. is looking highly likely to release sometime in 2024. Do you like Warframe but wish it had slower, more Vale, deliberate este es el gameplay and de was set in a Warframe, more gente, el grounded MMO de fantasy Warframe. world? Well, Ya ha good salido. news, Soulframe is being Este es el developed vídeo. by Digital Extremes Este and will be a artísticamente me parallel encanta. game to Warframe. Tiene cosas muy Offering chulas, pero luego similar cuando vi el gameplay vídeo features, había but with a cosas, el different contenido me pareció aesthetic muy and raro. theme. There's no date Muy for this raro me one, pareció el but the devs are contenido, la releasing verdad. development updates, and it seems like a release date Pero intenta hacer algo distinto y eso a mí me agrada. slated for late Pero a ver qué tal. 2024. With its crowdfunding of over $500 Star Citizen, million, bueno. Star Citizen is the most ambitious game ever. And whilst after a decade in development we still have no full release date, we did finally get an incredible gameplay A trailer ver, for algún día saldrá, ¿no? Pero vamos, yo creo que sale antes el de Riot y el de Ghostcrawler que este. Squadron 42, the single-player campaign version of Star Yo compré una nave de este juego, creo que os lo dije, de que me costó 500 pavazos por apoyar el proyecto y todo el rollo y tener la nave y no sé qué, ¿vale? Bueno, yo de momento, gente, la nave, al final he decidido hacer un ¿cómo se llama esto? He redactado una esta de herencia y mis hijos heredarán esa nave y podrán jugar al Starfield cuando salga el juego. Yo creo que va a ser raro que yo lo juegue, pero mis hijos desde luego sí. Un testamento, eso. Le ha puesto en el testamento para que mis hijos puedan jugar al Starfield en 2080, no sé. Star Citizen earlier in A lo mejor no lo suena a mis hijos, lo juegan mis nietos, Star vete a saber. Citizen has been playable in a testing state for a few years and does have a dedicated community, some of which make epic videos about all of the latest updates. For many, though, the game has been in development for so Starfield. long No, that Starfield no. they've just tuned out. One thing's for Star certain, Citizen, though, coño. if Star Citizen ever does release, it Ya, will ya me probably jodería dejarle. Ya me jodería dejarle a mi hijo un Starfield de testamento, loco. Me dirá a mi hijo, pero tú me quieres, papá. ¿Me quieres o me odias? O sea, be the best sci-fi no, hijo, que te ever quiero, hombre. created. As for an estimated release date, I have no idea. madre mía, qué mareo. Terrasland is a cross-platform Bueno. PC mobile MMORPG made by Tencent. A ver, tengo entendido que este juego
las raids están guapas. Eso he escuchado de entendidos del MMO. And that's usually where I would lose interest immediately. Están guapísimas las raids. This game, I think it could Arroba actually be a Revenant, very ¿viste el nuevo interesting tráiler project, de although Vindictus? towards the end of Se 2023 llama it did Vindictus. have a bit of Defiant controversy. Fate está From por the get-go, Steam. the game assured Salió hace players that 2 it would be días, a creo. zero ¿Pero es un pay to nuevo win Vindictus o MMO. una expansión de But Vindictus? during the CBT, it had a number of systems where players could basically buy power in a Vaya similar puta way to mierda de games juego. like Lost Ark El and Tarislan World of este. Warcraft. Es un WoW copiado del WoW para el mercado chino, porque han cerrado el WoW allí, gente. Y todo eso es una puta basura. O sea, jugablemente es horrible. Además, dijeron que no iba a tener Pay to Win y luego lo han cambiado y al parecer sí lo va a tener. Sale para móvil. El PvP es apretar un botón todo el rato y el que cure más gana. O sea, una puta mierda de juego que se te va la puta olla. Y aún así he tenido que oír que este juego es bueno. Que está bien, que hay gente que le gustará. Es una puta mierda este juego. Tan mierda como el TL. Y punto. Y de ahí no me bajo. Lo siento mucho. Weirdly, O sea, the es devs also lo que cago todas las putas removed mañanas. mentions of non-pay to win from their marketing and description Después of the de game during verme un this café. time. However, since Vaya then, puta basura de following juego. backlash from the player base, they've now seemingly gone back to their non-pay to win vision, stating in a recent dev update that the pay to win stuff wouldn't be Encima a han thing for engañado a the los full jugadores, release, it was just porque for les the dijeron que iba. CBT. Se anunciaron como el eslogan era un MMO sin pay to win. Nada de pay to win. Bueno, pues el eslogan lo quitaron, engañaron a los jugadores y dijeron que han revisado su sistema de pagos y que piensan que van a cambiar algunas cosillas. Y han quitado lo de ya no es pay to win. El eslogan era ese. Toda la gente entró porque dijeron por fin un MMO sin pay to win. Una polla. Ahora lo tiene. O sea, tú imagínate vender tu juego como que va a ser un juego free to play, sin pay to win, sin nada, que sea tu eslogan, que sea lo que vas a hacer, que tal, que a la gente le va a encantar esto y lo otro, que la gente se meta, se registre la beta, no sé qué, lo reserve esto y lo otro, para luego, cuando va a salir, decir, no, que hemos pensado que al final sí es pay to win. Loco. Make of that what you will. Aside from that, the game will have a seamless open world and a traditional tab target combat system, as well as being accessible on a global server for both PC and mobile platforms. On top of that, the devs recently removed the game's gender lock after receiving feedback from a closed beta, Vaya castaña, which I juego. think is very unusual for Eastern devs. De todas maneras, gente, si hay una D, habrá que probarlo, por ver si ha cambiado y hay algo guapo en el juego, ¿no? But will likely be appreciated Quién by sabe, most hay que dar una players. oportunidad, ¿no? As for features, it looks like they're going for a classic-themed WoW-inspired MMO with raids, multiple classes and builds, and a vast open world. As for the release date, Tarisland will launch in Q1 2024. Vaya puta Queenfall mierda. is an upcoming Bueno. MMO Vamos de una a otra, macho. O sea, esto no acaba. Vale, a ver, gente. Este juego de Queenfall es el nuevo de DB4, pero esta vez en forma de MMO, ¿vale? O sea, esta peña es un estudio turco que han metido un montón de gente, que les ha dado dinero, no sé si los árabes o qué coño ha pasado ahí, yo no me he enterado de la película, que es la primera vez que hacen un juego, se han metido a hacer un MMO y lo que han hecho es comprar todos los assets, ¿vale? Todo lo que ellos tienen lo podéis comprar vosotros, como hizo The Day Before, todo, absolutamente todo, ¿vale? Y les preguntaron, porque además han tenido la mala suerte de que ha pasado lo de The Day Before. Entonces, en cuanto ellos, la gente vio que estaban haciendo lo mismo que The Day Before, la gente fue y les preguntaron. Pero claro, estos tíos están haciendo el juego ahora, no pueden huir y esconderse. Entonces, les han preguntado y les han dicho, y han dicho ellos, a ver, nosotros sí, estamos comprando assets, Buenas pero no tardes. lo vamos a ocultar. Lo vamos a hacer. No vamos a ser como The Day Before. Os lo decimos. Sí, hemos comprado assets. Pero es para adelantar trabajo y hacer el juego más rápido. Ole tu polla. Ole tu polla. Bien, bueno, pues ya está. RPG that makes the ambitious claim to bring us the largest open world we have ever seen. In Queenfall, your class will be decided by Esto the que estáis viendo, lo han comprado. Esta animación la puedes comprar en un Unreal Engine. La compras, la metes en el juego y la pones. combination of weapons you equip. You'll be able to have your own shop in the world, play mini-games and board games in taverns with other players, explore secret Todos los dungeons diseños filled de with armaduras, puzzles, armas y gather, escudos las han craft, comprado. fish, and Todos los pretty much trajes de los personajes, por ejemplo como este, los podéis comprar también.
Este está comprado. Es que, de hecho, lo han comprado y ni siquiera lo han pintado. O sea, te viene con los colores ya estos, que tú puedes comprarlo y pintarlo. Pues no lo han pintado. Han dicho, ¿para qué? Así está bonito. World. Play minigames and board games in taverns with other De players. locos. Explore secret dungeons filled with puzzles, gather, craft, fish, and pretty much do everything your heart desires. This is a big promise, and it's possible that Quinfall is attempting too much, which doesn't always turn out too well. The game's release was set to be on January 20th, 2024 according to their Steam page, but the sneaky devs changed it very recently to coming soon, instead launching a closed beta test on January 30th instead. I've not had the chance to play the beta personally, and I'm extremely Tiene una pinta, skeptical estoy viendo that el this dev gameplay team has y tiene una managed to pull off pinta such an ambitious project in such a que es que no short sé cómo space estoy of jugando time, esto ahora, gente. but based on some of the footage I've seen of the game on YouTube, Mira la interfaz, qué bonita, con todos los números ahí arriba, la barra de vida, tal. Profesional. O sea, es el... Parece el EverQuest. Hace 25 años, gente. Mamá, qué locura. the Quinfall does seem to be somewhat playable, so it's already surpassed my expectations because I Mira los genuinely- enemigos. Los enemigos están puestos ahí, los han puesto. Han cogido el... A ver, chavales, que he comprado un nuevo monstruo. Vete poniéndolo. Ha cogido el tío con el teclado, con el ratón y ha hecho ping, 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 ping. Ha puesto 3, luego ha puesto 3, luego ha puesto 3, luego ha puesto 4. Y ahí están, esperando a que vayas a matarlos. Ni se mueven. It was a Míralos. scam. Whether it's a good game or not, I'll let you know in a first impressions video soon when I get to play it. Blue Protocol locura. is an upcoming free-to-play anime. Qué locura. No os acerquéis a ese juego, gente, hacedme caso. Bueno, Blue Protocol. Juego que ha salido ya en Japón. Este juego es muy conocido. Muy conocido, gente, porque es de los creadores de Dark Souls, ¿vale? Es que siempre me río de este chiste, lo siento. Bien. Es de Namco Bandai, ¿vale? ¿Y qué pasa? Este juego es japonés. Lo han sacado ya en Japón y lo ha cogido Amazon, igual que Throne of Liberty, lo van a intentar sacar ellos y tal. Este juego, la verdad es que a mí me llamaba al principio, aunque es un juego otaku, no tiene mala pinta porque se ve perrón de habilidades, gráficos y eso. Está chulo, las animaciones molan y tal, pero es un dungeon crawler, gente. Muy grindero. Si no sabéis lo que es un dungeon crawler muy grindero, os puedo dar alguna referencia. Por ejemplo, Vindictus es un dungeon crawler muy grindero. Entonces, ¿qué significa eso? Que tienes que ir a una dungeon, tienes que matar un montón de bichos, llegas al final, hay un boss, lo matas. Y ahora te dice, oye, pues necesitas lo que ha soltado este bicho 7 veces para hacerte una nueva espada. Y tú, pues vale. Y básicamente es eso. Entonces, claro, tienes habilidades, pero está viendo el tema de las habilidades y el problema de las habilidades es que tienes bloqueo, esquivar y básico, por así decirlo. Y luego cuando tiras una habilidad tienes como 30 o 40 segundos de cooldown, que al parecer la gente se está quejando de eso. ¿Por qué? Porque el juego se hace muy poco dinámico. Tiras las habilidades y ahora estás todo el rato metiendo básicos. Ping, 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 ping. Y no sé. Lo que ha pasado, os puedo decir lo que ha pasado en Japón. Ha salido en Japón, no ha triunfado mucho que digamos. Amazon está pensando en retrasar el lanzamiento en Europa y mejorarlo antes de que salga aquí. Y bueno, no ha triunfado porque es aburrido, gente. No porque sea malo. No porque no tenga contenido. Es porque es aburrido, al parecer. Porque te aburres. Acabas aburriéndote. Es como que la progresión es lenta, grindeas mucho, el gameplay no se hace divertido, poco más. Luego, es muy bonito. Está muy guay, a la gente le mola, tal. Y luego tiene un sistema un poco raro de MMO. Me explico. Creo que en el mapa solo caben 50 o 60 personas en la ciudad. Y te hace otro mapa. Y en los mundos creo que hasta menos gente. Entonces es muy raro. Es como una experiencia MMO, pero que al final acabas jugando tú solo con 2 o 3 amigos. Claro, es muy raro. Ha mejorado mucho, Revés. Sí, eso dicen, que quieren mejorarlo mucho y lanzarlo ya con todas las mejoras. O sea, de todas maneras, si tuviese que quedarme con un juego entre TL, Tarisland o The Queenfall, ya os digo yo que es este. Por muy mal que esté. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea que, bueno, vamos a ver. A MMORPG that was released this year in Japan and is set to También te release digo in que para West in elegir está la cosa muy 2024, chunga. published by AGS. The game had a bit of a bumpy release in Japan, but I can see that the game could be fairly successful in the West. As the Se game puede jugar, released- Si a algunos os interesa que sepáis que podéis jugarlo, gente.
O sea, a día de hoy es jugable, creo. Espérate. Os lo voy a confirmar. Correcto. Hay 97 personas ahora mismo viendo este maravilloso juego. Juegardo, cabrón. Míralo. Y encima VTuber. Si es que es normal. Si es que esto no tiene sentido. Un puto VTuber de mierda jugando a esto, pues ya es el otaku del otaku. O sea, es la experiencia definitiva. Es tu juego, cállate, guarro. Luego tiene como muchas cosas en pantalla. La interfaz no es la mejor, que digamos. Y bueno, este es el juego, ¿vale? Hostia, está Tifa aquí, loco. Este es el juego, ¿vale? Un juego Nichan de estos y ya está. Ha triunfado poquito, ha triunfado muy poquito. Podéis jugar ya. Creo que con una VPN te registras en Japón o no sé qué mierda. Como es free to play, puedes jugar, creo. Pero no, yo he visto españoles jugando. Somewhat similar to Genshin, but with more MMO elements. As for an actual Western release date, I think we could expect Q3 2024, perhaps with some beta tests before that. Dune Awakening is an open-world survival MMO set in the Dune universe and developed by Funcom, the creators of Conan Esto lo acabamos de ver. Exiles. Like many survival games, No va a ser Dune un MMO, Awakening will va a include ser elements un such as gathering, server por ahí con mucha hunting. gente y tal, pero However, it places extra no es un MMO emphasis on the tradicional. social interaction among players in a persistent world. ¿Has visto The game Dracantos? Sí, recently sé cuál announced es. the first beta test, and you can sign up for it on the official website. The devs mentioned that the game is at a stage where player feedback would be valuable. Esto no sale en I 2024, no anticipate rayéis. a release in 2024 for this one, potentially around Q4. Project LLL represents NCSoft's venture into third-person MMO shooters, unfolding in an alternate Buah, esto reality tiene una pinta de Seoul, puta intricately mierda. recreated as a 3D map, drawing inspiration from Philip K. Dick's Están queriendo hacer ahora como Destiny, todo el mundo, y no le sale a nadie, ¿eh? novels. Y el The propio game Destiny está bajando mucho también, ¿eh? Que el año pasado estuvo muy alto y la gente empezó como a volver a meterse al Destiny y tal, pero ha vuelto a bajar porque creo que han tomado unas políticas muy malas. Eso he estado leyendo, tampoco me he enterado muy bien del tema. Y al parecer ahora está toda la gente muy descontenta con Destiny, pero mucho. offers a fully explorable open world, El Destiny está pocho ahora, events, sí, and ya, the ya, me he inclusion of enterado. mechs. Development appears Das to be well últimamente, underway, ya, with a ya, probable me he enterado, release in No sé muy bien por 2024 qué, on pero me he both enterado de PC que and está ahora mismo la console. gente muy descontenta. Y que están dejando de Profane jugar. presents itself as an authentic player-driven Profane. sandbox MMO set in a traditional fantasy La gente se está environment. yendo al You Warframe. can El explore Warframe a cada día pues dynamic más world gente. that responds to your actions, engage in open world Madre mía, PvP, esto tiene construct pinta de houses, mierdijuego and del Carpa experience Critic, ¿eh? skill-based action combat. Profane had multiple Le tests falta in NFT ya para que esté aquí el Carpa 2023 and presented farmeando. a playable version of the game at this year's Brazil Game Show. Based on the progress shown so far, I think the game will be released in either late 2024 or 2025. Past Fate is a Viking-themed Past Fate. open-world indie MMORPG where players can choose from 5 distinct classes: Warrior, Necromancer, Mage, Pirate, and Priest. El DLC que The va a game llegar en has febrero se fairly atrasó hasta nice junio, graphics joder. and adopts a Souls-style action combat system. It features a crafting and gathering system, quests, and various Retrasaron el monsters DLC que such as normalmente sale zombies, cada año en demons, febrero, and retrasaron hasta giants, junio. and has been O sea que receiving estarán slow but steady aburridos ahora, ¿no? improvements with En it likely Destiny. to enter early Bueno, access tenéis on Steam Warframe, in ¿no? 2024. Doki V is a creature Dios! collecting open world MMO developed Doki and V! published by Pearl Abyss. This game was initially revealed in 2019. Vosotros reíros, pero yo and este juego lo voy a development jugar. has been somewhat quiet God. since 2021, where we got a pretty exciting Goti, gameplay cabrón. trailer. This game is supposed Mira, to mira, bridge mira, the gap mira el between motor del young Black and Desert ahí old dándolo todo. MMO Pimba, players, pimba. and has a much more casual tone when Grande compared to Perlavis. other games from Pearl Abyss. The release date for Doki V hasn't been announced yet, Upa, but martillazo seeing la how boca. Crimson Desert was pushed to 2025, I wouldn't hold my breath for this one. PS negativo, Maybe literal, late eh. 2024 if we're lucky, otherwise this is a 2025 or beyond release. Plan No se sabe 8. nada. Similar to Project Plan LLL, 8. Plan 8 is an MMO shooter made by Pearl Abyss. This game was announced Este in le está haciendo 2019 Perlavis, and gente. EA has been El MMO radio este. silent ever De tiros. since. Yo creo que va a ser una puta Considering castaña, Crimson pero Desert bueno. was delayed for 5 A mí es que la years and temática esta no me changed gusta. down from an Pobre MMORPG to a single player game, I can't promise you that this game will ever come out. Ella- and if it lo does, guapo it que se llama might be Plan a 8. rhythm game for Lo que all nos we da la know. oportunidad de llamarle So Plan don't Pocho. expect this Así before que, por lo menos, 2026. mola. Eso mola. Eternal Tombs, formerly called Es como War- cuando al de Day Before le llamamos The 3 Before. ¿Cómo era? The Day Before, The 3 Days Before. Pues igual, pues es de Plan 8, Plan Pocho.
of Ragnaroks, Eternal Tombs is an indie MMORPG that De Scam recently Before went through también. some major changes. After transitioning to Unreal Engine 5, the game will now be run by Live Staff. ¿Sabéis que ha cerrado el juego este que era un MMO así de este palo, que era muy prometedor, que mucha gente llevaba esperándolo años, que empezaron a sacar liaces, no sé qué, luego servidores, al final acabó saliendo y triunfó cero? Tuvo un pico cuando salió y tal. ¿Cómo se llamaba? Me da pena, tío, porque era un juego que había gente que lo molaba. Gloria Victix se llamaba. Al final ha cerrado, macho. By running events and changing the in-game world. Eternal Tombs will allow you to run your own shop, craft unique items, partake in castle sieges, and much more. The game will also Rebe not me have a cash invitaron a shop, and boxear it con un promises tío that que le all items faltaba will una have to mano be y el earned man through tiraba gameplay. uno. Eternal Tombs has some really unique Tres, ideas, no and me I'm llegaba interested to see nunca if an el dos. MMO run by GMs can actually work. That being said, I don't think we'll get to play it before 2025. Joder. Ashfall is a post-apocalyptic MMORPG shooter developed by legendary Star Studio and will offer 9 distinct shooting styles that Ashfall, come este from le a vimos mix of hace tiempo. abilities and weapons. The expansive world in this game Este es spans curioso, over ¿eh? 200 kilometers, Va a ser como una especie featuring de diverse environments Fallout such as small con... camps, toxic wastelands, and sprawling No sé. cities. Parece The release Wasteland, date for this literalmente, game ¿eh? is confirmed for Q3 2024, Ya veremos. although De personally, I don't think yo qué this sé, game tío, no sé looks qué very pensar. good. Into the Echo is an Unreal Engine 5 Into the Echo. MMORPG that describes itself as a massively multiplayer time travel tale. The game aims to break free from traditional MMORPG conventions like linear progression. 40 juegos, ninguno tiene fecha. Ya, el vídeo es un poco clickbait. Pone 2024, no sale ni uno, literalmente en 2024. Y el único que sale es un juego hecha con assets y cinta americana. El Queenfall ese, tú. La verdad que el 2024 en MMO va a ser horrible. A ver, saldrá el Zona Liberty a lo mejor, o saldrá el Blue Protocol, vete a saber. Pero el Zona Liberty es una putísima mierda y el Blue Protocol en Japón no ha tirado, entonces tampoco creo que tire aquí. Va a ser difícil, va a ser duro en este año en MMOs. Creo que va a haber pocos lanzamientos. El PoE 2 no sale este año, gente. Sale la beta en junio, pero no el juego. Seguramente se vaya a 2025, yo creo, el PoE. Details about this MMO are still scarce, but it appears to prioritize building and sustaining persistent settlements. Corepan, bueno, ya veremos. Corepan. With its abundance of natural themes and A ver la survival betilla, ¿qué elements, tal? the game sets itself apart from your typical MMO, potentially filling a unique niche in the market. Since there's no trailer or footage available Que no me importa, yet, hay I muchos believe juegos this este will be año another one to add to the para jugar. 2025 or De beyond momento, release. este mes, Dragon Dogma 2. Madre mía, qué ganas. List. Por el Playable culo así. Worlds is, unlike its name would have you believe, Todo el not puño. playable. In fact, it's in the very early stages of development. There's almost no information about this game yet, but it's being developed by Ralph Costa, the lead designer and director of games like Ultima Online and Star Wars Galaxies, so we can only expect great things from this one. Plainly speaking, there's not much to talk about with Playable Worlds yet, and it will Gente, no voy a likely hablar be del Camelot unplayable Unchained. Tengo muchas until the ganas de end que hable of del the Camelot decade. Unchained. City of Titans. If you Hostia, were a este fan es el of que the iban a now closed hacer City of Heroes, como el de you might want los to el check City out of Heroes, City of ¿no? El Titans, original este. an Unreal Engine 5 MMORPG La verdad que yo that brands creo que es un itself buen as momento the para sacar un spiritual MMO de successor to superhéroes. City of Heroes. Está la This industria muy indie bien para sacar ahora uno de Kickstarter estos, project has raised $800,000, Lo and veo, after lo a veo. period of Le limited auguro un gran communication, éxito. The studio has finally unveiled a playable version of the game, exclusive to backers, featuring Además some que se ve basic guapo, features. Unreal Engine The 6, potential ¿no? release Esto is se han expected adelantado, in ¿no? 2025. Pantheon Rise of the Fallen. If we travelled back in time 20 years and I showed someone the latest footage released for this game, Tal vez sí. they'd still say it looks outdated. But don't worry, if you're in your 20s, you might not live long enough to see the release of this game. And if you was ever excited for Pantheon in the past, odds are the recent graphics overhaul and baffling decision to make an EverQuest successor have a children's game art style has likely killed all your hype. I personally do not believe Pantheon will ever release. Camelot Unchained has been a hot mess for quite some time now. Lo decía de broma. Lo decía de broma y el hijo puta lo saca. Bueno, a ver, chicos, os cuento lo que es esto, ¿vale? Yo creo que ya lo he contado. De hecho, lo ha puesto el último. ¿Para reírse de mí o cómo? A ver, gente. Camelot Unchained. ¿Qué es esto?
Pues esta es la continuación de mi juego favorito, ¿vale? Del MMO que más me gusta a mí. El MMO que he tenido siempre en mi corazoncito. El famosísimo Dark Age of Camelot. ¿Qué pasa? EA compró Mythic Entertainment, que son los que hacían este juego, y les pusieron a hacer el Warhammer Online, ¿vale? Aunque ellos estaban haciendo otro juego llamado Imperator Online, pero bueno. Dijo EA, a tomar por culo, dejad de hacer eso. Hemos comprado la franquicia Warhammer, me vais a hacer el Warhammer Online. Hicieron el Warhammer Online, lo que pasa es que la mitad del equipo se fue. Y se fueron a... Joder, es hablar de EA y me viene la alergia. Se fueron a Zenimax a hacer el Teso. Entonces se ha dividido mucho el equipo. Pero el creador de Dark Age of Camelot, bueno, uno de los creativos senior y productor ejecutivo de todo el rollo, que es Mark Jacobs, se fue. Se fue de los todos estos y se montó su propio estudio. Entonces el Mark Jacobs salió y dijo, mira, voy a hacer un juego que va a ser como el Camelot, pero muy guapo, ¿vale? Y esta inocente alma que veis aquí, ¿vale? Este chaval que todavía recuerda ese juego, este niño interior que yo tengo, ¿vale? El problema es que ya es adulto. Y entonces el niño tiene dinero. Y cogió el niño, sacó la cartera y dijo, toma, Mark Jacobs, lo que me pidas. 500 euros le metí al puto kit starter de esto. Vale. Bueno, pues han pasado 7 años y esto es el juego. Now, and it's honestly a shame to even include it in an upcoming MMORPG list video. At this point, it's become very clear that this game will never be released, and the studio behind it is just working on an engine to sell to other developers. What's mind-blowing is that even after being in development for more than a decade, and still figuring out the very basics of the game, the studio has recently received an additional $15 million in funding from investors. Unbelievable. 10 años llevan en desarrollo y ahora les han metido 15 millones de euros para que sigan haciéndole. ¿Cómo está el juego ahora? Ah, sí. Espérate, que lo voy a enseñar. Que os va a encantar. Mira. Espérate. Yo no sé quién coño... A ver, por un lado, yo luego pienso, bueno, yo por lo menos metí 500 euros solo. Yo no sé quién habrá sido el listo que ha metido 15 millones, pero bueno, en fin. Este es el borracho en cuestión, Mark Jacobs. So the story. April. Area framed the scope into something more realistic, something I have no doubt. Y esto es el Camelot Unchained and polish, more compelling gameplay could have been achieved here, but they rushed it out the door way too early, and the state they presented it in was crap. Plain and simple. Secondly, the most obvious problem, he's pitching the game to Camelot Unchained players, former DAOC players who are very much at their core PvP. 10 años han hecho esto. Was crap. Plain and simple. Secondly, the most obvious problem, he's pitching the game to Camelot Unchained players, former... ¿En qué revista venía este videojuego? People giving me another chance. Was this Llora, hijo de puta, llora. Te mereces poco, ¿eh? Te cogía, dice, la gente me está dando una segunda oportunidad. Porque salió llorando diciendo que se había quedado sin dinero, que el juego no era lo que él quería, ni lo que quiere nadie, hijo de puta. Y volvió a pedir dinero y la gente se lo volvió a dar. Yo no. Me another chance. Llora. Was this sincere or Mama, was this vaya tela salesman con el at juego, work? tú. It's really hard to say at this point. With a lot of these Kickstarter scams, I can look at them and without a doubt say that the creators of those Kickstarters fully intended to scam. Dios santo their backers bendito, con lo out of bueno que their era el Camelot, money. Usually, gente. I can confidently say they had no intention. Con lo bueno que era el Dark Age of Camelot, tío. Qué locura, As I said, I think 2023 was a great year for new MMO announcements, and I'm excited for...